¿Cómo están amigos de Sports Venezuela? Les saluda Andrés Espinosa. Un gusto estar con todos ustedes en esta nueva oportunidad en la que vamos a estar conversando un poco sobre el Salón de la Fama y lo que fue la elección justamente al Salón de la Fama. Vamos a estar acompañados también, por supuesto, por Alejandro Villegas, quien ya pronto se va a unir, por supuesto, a nuestra conversación para conversar sobre esta ocasión inédita en donde nuevamente, bueno, no inédita, pero sí muy poco común, en donde no se seleccionan peloteros justamente para que ingresen, para que hayan inmortalizado a Cooperstown. Ningún pelotero, el más cercano fue Curt Schilling, estuvo bastante cerca, unos pocos votos, que por cierto ya vamos a estar hablando de otras cosas justamente relacionadas a Curt Schilling, no muy positivas. Ya conocemos que es un pelotero polémico, lo talentoso que tuvo en su etapa como lanzador, pues también lo tuvo como vamos a ver, aquí ya por casualidad está Alejandro Villegas, que ya se va live para conversar un poco más entonces sobre esto. Apenas ayer se dieron a conocer las respuestas, o mejor dicho, los votos de cada una de las personas que pues tienen justamente el derecho al sufragio en la Asociación de Escritores de Béisbol de las Grandes Ligas. Aquí está justamente Alejandro para conversar un poco con nosotros sobre esto, ¿no? Alejandro, conversamos, bienvenido primero que nada, y por supuesto hablamos de esa votación justamente que se dio a conocer en el día de ayer, en el que no se seleccionó a ningún nuevo miembro al Salón de la Fama por primera vez desde el 2013. ¿Cómo lo viste tú? Bueno, creo que es decepcionante, ¿no? Para los fanáticos del béisbol. Y saludos a Andrés y a todos los amigos que se van conectando por acá con nosotros en Sports Venezuela. A mí me sorprendió sobre todo lo de Curt Schilling, lo de Omar Vizquel. Bueno, sabíamos que estaba muy lejos de poder llegar a ser exaltado este año, aunque por supuesto estaba la expectativa de que siguiese aumentando en el número de votos. Pero sí me sorprendió lo de Curt Schilling, que estuvo muy cerca nuevamente, aunque el año pasado había estado más cerca todavía. Y bueno, Barry Bonds y Roger Clemens se siguen como estancados, ¿no? Más o menos en el mismo porcentaje de votos que han venido recibiendo, lo mismo que Scott Rowland y los que le siguen después de ellos. Así que bueno, creo que es una sorpresa y me invita al debate, ¿no? Realmente se debe tomar en cuenta tanto lo que se hace fuera del terreno para no exaltar a alguien al Salón de la Fama. Es un debate interesante que creo que tenemos que dar. Sí, es un debate muy interesante. En mi opinión personal, creo que sí tiene que tener cierto peso. También creo que depende de la magnitud de lo que estemos conversando. Puede caber uno que otro. Creo que la gran mayoría, y son muy pocos los peloteros que han sido estelares y que por X razón quizás no han tenido algún detalle fuera del terreno, por lo menos conocido, que vaya a manchar su carrera. Pero en general, creo que siempre, o es muy común, por ejemplo, entre los peloteros, que exista algún caso, por ejemplo, de lo hayan detenido porque estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol, desde ese punto a que vaya a violencia doméstica, de que vaya a comentarios racistas. Son cosas que creo que depende justamente, hay que colocarlos en la balanza, dependiendo de la magnitud que sea la infracción, por decirlo de esa forma, hay o no que tomarlo en cuenta para el Salón de la Fama, me parece. Yo en lo personal creo que, por ejemplo, con el tema de los esteroides, que es una de las, o la limitante que ha tenido Barry Bonds, porque evidentemente sus números están allí, el mismo lazo de Roger Clemens con sustancias prohibidas, así como con Manny Ramírez, muchos peloteros que con los números tienen para ingresar al Salón de la Fama, pero que justamente esos lazos a las sustancias prohibidas no les han permitido ingresar. En cuanto a eso, en mi opinión, por ejemplo, un pelotero como Barry Bonds, para mí Barry Bonds debería estar en el Salón de la Fama, creo que debe ingresar, debe estar allí, mismo caso con Roger Clemens, creo que también debe estar en el Salón de la Fama, no sé cómo lo ves tú en ese caso, Alejandro, pero volviendo al punto inicial, repito, creo que dependiendo de la infracción sí, el castigo que hayan tenido, de la falta que hayan cometido, dependiendo de la magnitud que tenga, debe o no ser importante a la hora de votar por ellos o no para el Salón de la Fama. Fíjate que ahí tocas dos casos muy interesantes porque la conducta de Barry Bonds y de Roger Clemens fue dentro del juego, mientras que la que se le está castigando a Omar Vizquel y al propio Curt Schilling son cosas fuera del juego, ¿no? Entonces, hay como no está clara la línea, ¿no? ¿Qué realmente es lo que vamos a juzgar a la hora de decidir, ¿no? Porque bueno, si es por carácter moral dentro o fuera del terreno, entonces ninguna de estas estrellas va a terminar llegando al Salón de la Fama, ¿no? Que creo que es hacia donde podríamos estar yendo, por lo menos dependiendo nada más de los votantes. Quizás ya en el comité de veteranos sea algo distinto, pero es complicado, porque para mí, por ejemplo, yo soy
yo prefiero que entre alguien que hizo lo que haya hecho fuera del terreno y que no irrespetó el béisbol, porque va a entrar al Salón de la Fama del béisbol, no va a entrar al Salón de la Fama ni de los valores, ni del rock, ni de la salsa, sino va a entrar al Salón de la Fama de los mejores del béisbol, los que jugaron mejor pelota en ese tiempo. Yo prefiero a alguien que fue un muy buen pelotero y que, bueno, ya fuera del terreno tomó sus decisiones, ha pasado con miles de atletas, X, Y o Z. Yo prefiero eso a alguien que realmente le hizo daño al deporte o que hizo trampa dentro del deporte y no tuvo ese carácter moral dentro del mismo béisbol, ¿no? Ahí creo que hay un debate también que es bastante interesante. Es muy interesante, Alejandro, así como también ahorita estaba justamente también mientras te escuchaba a ti leyendo algunas de las cosas que nos van preguntando para comenzar a interactuar con la gente. Y una de las cosas que nos preguntaban, se me pasó por allí el nombre de la persona que hacía la pregunta, pero que es muy interesante y decía, o sea, que la siguiente persona, el siguiente latino en ser incorporado al Salón de la Fama, ¿quién sería? David Ortiz. Creo que es un tema interesante. ¿Por qué? Porque si repasamos justamente las personas que recibieron más votos este año, que repito, no ingresó ninguna, pero fueron Kurt Schilling, que recibió 71.1%, Barry Bonds 61.8%, Roger Clemens 61.6%, Scott Rowland 52.9%, y luego llega el primer latino, que es justamente Omar Vizquel, que recibió 49.1% de los votos. Cabe destacar que en el caso de Omar, ya vamos a estar hablando un poco más respecto a eso, bajó por primera vez desde que está en la boleta, disminuyó su cantidad de votos, pero Omar Vizquel, el primer latino entre los que están actualmente disponibles en la boleta, es el latino más cercano justamente a lo que fue a llegar a ese 75%. Ya estamos hablando de que próximamente viene justamente un David Ortiz, que en mi opinión sí va a ser el próximo latino en tener ingreso al Salón de la Fama. No sé cómo lo ves. Sí, pareciera que es el que más claro lo tiene, ¿no? Porque lo de Vizquel iba con buen ritmo, pero se ha ido frenando y quién sabe de aquí a que se completen sus años en la boleta, qué puede pasar, qué pueda revelarse, que pueda seguir afectando o ayudando en su caso al caso de Marquer, pero por ahora pareciera que está más o menos estancado o frenado, ¿no? Pero bueno, lo de David Ortiz no, pareciera que no hay duda, ¿no? Ese es el próximo que va a llegar por ahí. Y ojo que hay peloteros muy interesantes, pero que también tuvieron sus manchas, como Manny Ramírez y Sammy Sosa, que también están ahí estancados, no van a terminar entrando, pareciera, al Salón de la Fama por la vía natural, si acaso por algún comité de veteranos, pero entran más o menos en este mismo grupo de Clemens y de Bonds, ¿no? Hicieron mucho por el béisbol, tuvieron grandes carreras, pero tienen esa mancha que hace que uno dude un poquito de sus números, ¿no? Porque por más que sea hicieron trampa, aunque era permitido en aquel momento, no era ni ilegal ni estaba regulado por la MLB, al final de todo hicieron trampa. Entonces, bueno, creo que sí, va a ser David Ortiz. Y lo de Omar Vizquel está en veremos. La verdad que ya era difícil de por sí, ya el debate estaba bastante reñido de si entraba o no, dejando a un lado su situación personal. Ahora, con todo esto que sucedió, las nuevas denuncias, pareciera que se complica un poquito más, ¿no? Fíjate el caso de Bob Abreu, que es otro de esos que viene quizás en la tendencia contraria porque le favorece la sabermetría, mientras a Omar como que la sabermetría le baja un poquito el ritmo. A Bob Abreu pareciera el contrario, ¿no? Va subiendo un poquito y volvió a superar el 5% mínimo para poder estar en la boleta. Y bueno, ojalá también se vaya asomando como otra opción para el Salón de la Fama en los próximos años. Este fue apenas su segundo año. Es que el caso de Abreu es muy interesante, Alejandro, ahorita que lo mencionas, es muy interesante y de verdad yo he estado entre sí y no durante ya un buen tiempo desde que me dediqué a evaluar los números de Bob Abreu. Creo que muchas comparaciones son engañosas también, muchas comparaciones que se hacen con respecto a los primeros años de Mike Trout, muchas comparaciones que se hacen con el mismo Tony Gwynn. Nadie está diciendo, por lo menos no es mi intención, jamás decir que Abreu fue el mismo o tiene los mismos números que Tony Gwynn. No es así. Pero si te pones a evaluar los números, si te pones a evaluar lo que ha hecho Bob Abreu, y sí, también muchas de las estadísticas avanzadas que hay gente que parece que les tiene alergia y se les respeta, pero que no les gustan justamente las estadísticas avanzadas, pero que ayudan muchísimo en este tipo de situaciones evaluar cuán importante fue el desempeño de un pelotero y especialmente en el caso de Abreu, que si no me equivoco era Larry Bowa que lo comentaba, decía que estaba adelantado justamente a su época, que Abreu fue un pelotero que estuvo adelantado a su generación por el tipo de producción que generaba, no era si bien estaba en un momento donde básicamente la producción que era válida para muchos era los cuadrangulares y las carreras empujadas, que por supuesto siguen teniendo mucho valor, pero antes no se veía quizá con tanto, con unos ojos tan claros o se recibía de tan buena forma
los boletos, justamente no se valoraba quizá tanto el OVP como se hace hoy en día, y por eso se decía que Bo Abreu quizá estaba adelantado justamente a su generación. Y si se evalúan los números de Bo Abreu en el tope de su carrera, sobre todo en ese tiempo, largo tiempo que estuvo con los Phillies de Filadelfia, es muy interesante el caso de Bo Abreu, que creo que se pasa por debajo de la mesa incluso para el público venezolano, que tiende, por supuesto, a apoyar mucho a sus peloteros, pero he notado que mucha gente como que descarta de una vez a Bo Abreu, quizá por no tener el renombre que obviamente tienen mundialmente peloteros de la talla de David Ortiz, por ejemplo, pero que tienen números sumamente interesantes, y soy yo, particularmente, le voy a poner la ficha a dos de los candidatos que me parece que no han recibido el reconocimiento que merecen. Uno de ellos es Bo Abreu en cuanto a las votaciones, y el otro es Andrew Jones, que también subió este año, pero que me parece que son dos peloteros que están mucho más cerca del Salón de la Fama de lo que sus votaciones o que los votos recibidos hasta ahora dicen. Sí, claro, lo de Andrew Jones, que es un descenso muy abrupto y la gente se queda un poco con ese último recuerdo, ¿no? Mientras que lo de Abreu terminó su carrera también, digamos, como un bateador del banco, de jugar dos o tres veces por semana si acaso. Además no estaba tampoco disponible la figura del bateador designado en el último equipo en el que él jugó, en los Mets de Nueva York, para despedirse. Pero los numeritos y las comparaciones más allá de esas iniciales que tú decías que pueden ser engañosas, en general, si te vas a todo eso que hizo Abreu durante su carrera, por lo menos invita al debate, que ya es algo interesante, ya lo pone a la par de muchos candidatos que están cerca y que quizás al final no terminan llegando. Pero creo que el caso de Abreu es digno de evaluar por lo menos y de plantearlo en un debate. Quizás, por ejemplo, en años como este, que no hubo ningún exaltado, tienes que ver la lista y decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque talento hay, obviamente, más allá de todas estas situaciones, si quitamos de la lista los que están manchados por esteroides, por situaciones personales, por conductas como Schilling, ahí hay nombres todavía que podrían estar un poquito más cerca del Salón de la Fama. Yo también estoy de acuerdo contigo. Y no sé si se está haciendo cada vez más difícil el entrar ahí, los votos, si están tratando de mantenerlo como un lugar sagrado y que no es que esté entrando todo el mundo, sino que nada más entre 1 o 2 si acaso por año, aunque hubo un año en el que entraron 4. Pero ahí hay talento, Andrés, ahí hay peloteros que yo siento que por lo menos deberían estar un poquito más cerca, ¿no? Detrás de esos que tú comentabas, no solo, obviamente Barry Bonds, Roger Clemens, Curt Schilling tuvieron números para estar en el Salón de la Fama, en mi opinión, y sus conductas fuera o dentro del terreno han hecho que los votantes duden un poco de su integridad y se ha abierto al debate. Pero ahí hay peloteros que no tuvieron ningún tipo de conductas malas, negativas, ¿no? Que quizás deberían recibir un poquito más de reconocimiento que eso. Totalmente, Alejandro. Y fíjate que tocando nuevamente el tema de Andrew Jones, pero ahora relacionándolo a algo que no entiendo del todo. Vemos el porcentaje, por ejemplo, que recibe Andrew Jones en esta elección, para ser más exactos, 33.9%. Recibe Andrew Jones, que bueno, ha venido subiendo en los últimos años. Las primeras ocasiones que tuvo en la boleta no recibió mucho. Pero en el caso de Andrew Jones, por ejemplo, también tiene un escenario de violencia doméstica en su vida, ¿no? Que es obviamente recordado, un escenario de violencia doméstica que sí, muy posiblemente también le está poniendo justamente trabas a él para poder ascender mucho más de lo que sus números dicen justamente que debería ascender. Creo que es el mismo caso justamente lo que pasa con Omar Vizquel. En el caso de Omar, no sé también, y quiero conocer, por supuesto, tu opinión al respecto. Repetimos, es primera vez desde que está en la boleta que baja justamente en su cantidad de votos. Venía Omar ascendiendo considerablemente, y después de que ya había superado el 50% de los votos en la ocasión anterior, en esta oportunidad está un poco por debajo, 49.1 es el porcentaje que recibió entonces Omar Vizquel en esta temporada. No hay de otra forma que verlo, Alejandro, porque los números de Vizquel son los mismos. Evidentemente, la razón por la que terminó bajando es por este escenario de violencia doméstica. No sé qué opinas tú en particular de lo que se conoce, por lo menos de ese caso de violencia doméstica de Omar, de supuesto caso de violencia doméstica que todavía no ha sido, todavía creo que han faltado varias pruebas en el caso, además de aquel escenario que tuvo con los Medias Blancas de Chicago, que le terminó costando justamente su trabajo dentro de la organización. No sé cómo lo ves tú, cómo viste esta pérdida de votos de Omar Vizquel de la elección pasada a esta. Sí, se ve que claramente tuvo que ver, ¿no? Afectó esa situación personal. De hecho, hay
votantes que le dieron el voto, su voto, valga la redundancia, a Omar Vizquel, porque habían hecho el voto antes de que se presentara esta situación y probablemente Omar siga perdiendo votos de esos que tenía ya asegurados, ¿no? Ojalá gane muchos más y ojalá termine entrando al Salón de la Fama. Este fue apenas su cuarto año y todavía pueden pasar cosas, como yo decía al comienzo del contacto, puede terminar de verificarse o no la información que daba la esposa, puede salir informaciones, esto, aquello, que pueda ayudar un poco al caso de Omar Vizquel, pero a mí me parece que ya perdió un poco la fuerza, ¿no? Del que venía arrastrando Omar Vizquel, y este año, sobre todo este año que pareciera que no había tanta competencia, era el año como para dar un despegue, ¿no? Llegar cerca de los 60, meterse un poquito más cerca de esa conversación, pero bueno, obviamente afectó y yo lo entiendo porque también el escrutinio es mucho mayor, pareciera hoy en día, al de hace 10, 15 años, cuando, bueno, ahí en el Salón de la Fama, vamos a estar claros, hay peloteros que han tenido conductas malas fuera del terreno. Es claro, ¿no? Obviamente MLB está tratando de quizás depurar un poco lo que se está dando, ¿no? También por su propia imagen, o ni siquiera MLB, porque eso, la Asociación de Escritores de los Estados Unidos, para focalizarlo como es. Y bueno, lamentablemente este tipo de casos sirven como ejemplo ya quizás para el futuro, ¿no? Para decirle a los peloteros, incluso hasta más jóvenes, mira, perfecto, tú puedes ser una superestrella, pero si tú te llegas a equivocar fuera del terreno de juego también, lo vas a terminar pagando. Curt Schilling le está pasando lo mismo, simplemente por tener conductas inapropiadas, entre comillas, para los escritores, o apoyar ciertas cosas que no debe estar apoyando en cuanto a la política de su país, lo están sacando del Salón de la Fama. Así de simple. Y si lo hacen con Curt Schilling, que para no entrar en nacionalismos ni nada de eso, si lo hacen con Curt Schilling, que fue una estrella y fue una referencia y todo lo que hizo en los playoffs, yo supongo que la misma vara la van a utilizar para Omar Vizquel. Entonces se ve bastante difícil, bastante complicado que Omar Vizquel pueda seguir aumentando en ese porcentaje. Ojalá no, ojalá sea todo lo contrario, como amantes del deporte, ¿no? Más allá de, porque nosotros obviamente no tenemos todos los detalles de lo que sucedió, solamente los tienen ellos dos, me atrevería a decir, los dos protagonistas de esa historia. Pero a mí me parece muy complicado. Yo no sé cómo lo ves tú. ¿Tú crees que debería entrar Omar Vizquel? ¿Crees que va a entrar al Salón de la Fama? Mira, al igual que con el caso de Abreu, hablando de números específicamente y dejando a un lado ese punto de la violencia doméstica y los escenarios fuera del terreno de juego, con el caso de Omar Vizquel también he ido hacia adelante y hacia atrás en cuanto a si debe o no entrar al Salón de la Fama, y lo confieso, creo que mucha gente desde hace, evidentemente queremos que haya otro venezolano en el Salón de la Fama que acompañe, por supuesto, a Luis Aparicio, y el caso de Vizquel tiene números extraordinarios, tiene números muy, muy buenos. Sin embargo, veo otros casos, justamente, quizás no tanto porque Vizquel no lo merezca, porque sí lo merece, pero sí veo otros candidatos en la papeleta. Caso, por ejemplo, del mismo Scott Rowland, que tienen números también sumamente interesantes y que no sé si los pondría a ellos por encima de Vizquel en la boleta. Y es donde a veces me alegra justamente que yo no tenga esa gran responsabilidad que es de votar para el Salón de la Fama, porque de verdad es sumamente complicado, requiere de mucho análisis. Para responder directamente a tu pregunta, yo creo que Omar sí merece estar en el Salón de la Fama. Al final de todo, creo que me inclino más a que sí merece estar, sus números merecen estar en el Salón de la Fama. Creo que eventualmente, alejando este escenario, iba a ingresar en el Salón de la Fama, quizá no este año, quizá no el que viene, pero sí por lo menos en 2, 3 años más, creo que sí va a poder ingresar justamente Omar al Salón de la Fama. Pero este escenario de violencia doméstica, en efecto, como le costó en esta oportunidad, creo que le va a seguir costando. Ojalá no, pueda, repito, ingresar Omar al Salón de la Fama en los años que le restan justamente en la boleta, y después, recordemos que después, varios años más tarde, está la opción justamente del comité, pero creo que sí va a terminar costándole, y creo que sí corre Omar un serio riesgo de quedarse fuera justamente de Cooperstown por este lamentable escenario que al final, como te digo, no sabemos qué tan cierto es todo, pero el punto es que está allí y que tristemente pues manchó su reputación, y creo que sí le va a terminar costando, le puede terminar costando su ingreso a Cooperstown. Sí, yo también creo que es difícil, ¿no? Mira, ahí se conecta nuestro amigo Salcedo Gómez y nos pregunta por David Concepción. Bueno, fíjate, David Concepción
nunca pudo entrar, ¿no? Y creo que tampoco tuvo ningún tipo de situaciones como esta. Y sin embargo los numeritos no le dieron, simplemente, ¿no? No lo tomaron en cuenta y ya, más allá del cargo, y sobre todo para nosotros los venezolanos fue muy importante. Pero lo de Vizquel es interesante porque va a marcar, creo que es un caso muy claro, ¿no? Porque es un pelotero que estaba en el debate, estaba casi que 50 y 50 entre los cronistas de béisbol, sean latinos o norteamericanos, sea sabermétrico o un poco más a la antigua. Estaba en ese debate muy, muy claro de sí o no, estaba en la frontera bueno, ok, vamos a dar la oportunidad a este tipo de pelotero o no. Y esto podría ser lo que incline la balanza hacia un lado o hacia el otro. Y bueno, lamentablemente es parte, y ojo, que quizás es algo que el fanático no conoce. Eso está dentro de los estatutos de lo que tiene que tomar en cuenta los votantes a la hora de emitir su voto. Tomar en cuenta la ética y la moral de los peloteros dentro y fuera del terreno. Eso es parte de los requisitos, ¿no?, que tienen que tomar en cuenta. Por ahí yo leía también una propuesta de un periodista que dijera, bueno, pero ¿por qué MLB no hace simplemente una revisión ética y los que pasen esa revisión, pues entonces pueden entrar a la votación del Salón de la Fama? Porque para no dejarlo simplemente en las manos de los votantes, ¿no? Que pareciera como que MLB se lava las manos un poco en esa situación, ¿no? Bueno, lo que ustedes consideren, lo que ustedes crean, pues tengan la libertad de hacerlo. Ahí sería interesante también, ¿por qué no ajustar el sistema? Este sistema es muy antiguo también, podría también dársele, ¿por qué no es una voz, así sea un porcentaje pequeño, al fanático? ¿Qué piensa el fanático del béisbol? ¿Debería o no estar en el Salón de la Fama? Al final, los fanáticos solo vieron la parte positiva de los peloteros y se van a dejar llevar por eso, por lo general, ¿no? Pero es interesante también que MLB siembre o diga cuál es el parámetro, porque lo hizo en cierta forma con el tema de las apuestas y Pete Rose, ¿no? Ahí ellos pusieron bien claro cuál era la barra, pero con los otros temas como que no. O sea, obviamente han avanzado mucho en cuanto a la violencia doméstica, está muy involucrada, incluso hace sus propias investigaciones aparte de la justicia norteamericana y toma sus propias decisiones independientemente de lo que considere la justicia norteamericana. Pero ¿por qué no entonces también involucrarte un poco más en los estatutos del Salón de la Fama? Oye, mira, usted tiene que tener una conducta de este tipo para poder ingresar a la votación del Salón de la Fama. Si usted no la tiene, ni siquiera califica para entrar en la boleta. O sea, eso es interesante, ver cómo también tener una línea, para uno tener la línea clara. Bueno, ok, a partir de esta línea para allá, tú simplemente no vas a poder estar en las votaciones. Sí, es interesante lo que propones, justamente lo que mencionas de posiblemente cambiar el sistema de elección, y creo que por allí, ya para ir cerrando, Alejandro, va el tema, por ejemplo, de Curt Schilling, que ayer mencionaba o que publicó justamente en su cuenta de Facebook una carta que le envió a su vez a Major League Baseball y a la Asociación de Escritores Norteamericanas, diciendo que al no ingresar ya en esta oportunidad, pues no quería participar en la boleta electoral, a pesar de que le corresponde un 10º y último año en el año que viene. Sí. Le corresponde estar en la papeleta, pues él está solicitando que lo saquen de allí y quiere dejar ya, si va a entrar o no al Salón de la Fama, quiere dejarlo en el comité de veteranos, que a su juicio ese comité, justamente, decía él, es gente que sí sabe de béisbol y que sí me puede juzgar a mí por ser un pelotero. Entonces va justamente por allí, evidentemente criticando el sistema de elección que tiene actualmente las grandes ligas. El detalle con Curt Schilling es que creo que no se da cuenta que no lo están juzgando nada más por sus números, sino por lo que ha ocurrido con él fuera del terreno de juego. No sé cómo ves tú justamente estos comentarios de Schilling, a mi punto de vista, fuera de lugar, sin ningún tipo de necesidad. Ya al final, si quieres esperarlo del comité de veteranos, bueno, en fin, o sea, espera tu próximo año en la boleta y si no ingresaste, pues ya vendrá lo del comité más adelante, pero creo que simplemente es ganas de levantar más polémica, de causar más polémica esta carta que publicó Curt Schilling, donde, repito, pide que lo remuevan justamente de la papeleta para el año que viene, que sería su último de elección. Sí, de hecho, bueno, incluso escribió una carta bastante extensa en su página de Facebook, y ustedes la pueden ver ahí. Después le colocamos el link, o creo que está también en nuestra página web, sportsvenezuela.com. A ver, tú no puedes criticar un sistema ya cuando estás en el 9º año, ¿no? O sea, ya pasaron 9 años, ¿por qué no lo criticaste al comienzo? Obviamente él tenía la expectativa al comienzo, no iba a criticar antes de que sucediera, pero
simplemente lo estás haciendo porque no te han terminado de dar los votos para entrar al Salón de la Fama y ya, bueno, ya es pareciera hasta una pataleta ya de último recurso, a ver si el año que viene, bueno, te dan la oportunidad de terminar de entrar al sistema. Y ojo que yo creo que Schilling debería estar en el Salón de la Fama y no estoy ni de acuerdo con los comentarios que ha hecho fuera del terreno, ni de acuerdo con su conducta ahora, pero nada más enfocándome en el pelotero, para mí debería estar en el Salón de la Fama. Pero la conducta obviamente no es la ideal, ¿no? Y de hecho hoy el secretario tesorero de la Asociación de Escritores acá de Estados Unidos, Jack O'Connell, dijo, no, mira, nosotros nos hemos seguido por las reglas desde nuestros comienzos en los años 30, más de 80 años siguiendo las mismas reglas. El señor Curt Schilling cumple los requisitos para estar en la boleta y él va a estar en la boleta el año que viene. Así de sencillos, sin entrar en más discusiones ni más debates con respecto a esto. Y ya, más allá de eso, este debate no va a ir más allá porque simplemente él no se puede sacar y ya. Claro, él puede decirle a los periodistas, hacer otra carta y decirle no voten por mí o no hace falta que voten por mí si quiere. Y bueno, los periodistas al final tomarán su propia decisión, ¿no? Pero no estoy de acuerdo. Yo creo que tú tienes que ser consecuente y tú decías algo muy importante. Ok, está bien, si no crees en el sistema, listo, quédate callado un año más, al final después dice, bueno, gracias por todos estos años a los que votaron por mí, a los que no importa, igual aprecio sus comentarios, lo que sea, y ahora vamos a una nueva etapa con el comité de veteranos, pero no, lamentablemente está saliendo de mala manera y ojo, y eso no le termina afectando también para esa otra evaluación que tiene después, ¿no? Que es con el comité de veteranos, que obviamente están viendo todo esto que está pasando. Sí, parece justamente esta falta de asesoría de Curt Schilling allí, o no sé si ya después de que salió o que se retiró justamente del béisbol, a lo mejor ya pues se olvidó también de asesores y de todo tipo de cosas, pero evidentemente no creo que lo vaya a beneficiar en lo más mínimo. Ahora sí, por último, Alejandro, ya saliéndonos rapidito del tema de las grandes ligas, creo que es importante también que toquemos lo que fue la final, que llegó a su fin en el día de ayer. Ayer hacíamos justamente hablábamos en Sport en directo y yo te decía que creía que Cardenales iba por lo menos a ganar uno, iba a evitar la barrida. No fue así. Caribes no le dio tregua en lo más mínimo, barrido Cardenales en 4 compromisos. El juego de ayer, casualmente, y justamente estaba redactando una nota que va a estar en Sport Venezuela en los próximos minutos, en nuestro portal web, hablando justamente de esa trilogía entre Caribes y Cardenales, que llegó a su fin con la victoria de Caribes en el día de ayer. Pero y justamente en la nota decía que ese último juego de ayer fue quizá el representante más exacto de lo que todos esperábamos que iba a ser esa final. No porque haya sido una final mala, quiero que quede claro. Fue una muy buena final, se jugó muy buen béisbol, pero me refiero a lo reñido que estuvo. Es cierto, antes del de ayer también hubo otro juego, que fue el segundo, que también se fue en entradas extra, que ganó Caribes 1-0. También estuvo reñido. Pero no sé si me explico cuando digo que este cuarto juego, fue quizá el único representante de lo que realmente esperábamos de esta final, juegos de tome y dame, porque no, yo creo que nadie esperaba un duelo de picheo, a pesar de que hay nombres muy interesantes. Creo que antes de esta final nadie esperaba un duelo de picheo entre Cardenales y Caribes, lo que terminó siendo en los primeros 2 juegos sobre todo. Pero en este cuarto juego fue el tome y dame. Cardenales picó adelante en el primer episodio, Caribes respondió con 2, después se fueron arriba, Cardenales volvió a responder, Caribes volvía al ataque. Creo que era lo que se esperaba justamente de esta final, que repito, fue muy interesante de igual forma, a pesar de que terminó en barrida y que tumbó todo tipo de pronósticos, fue sumamente interesante. Pero este cuarto juego, repito, creo que fue lo más cercano a lo que por lo menos eran mis pronósticos. No sé cómo lo viste tú, merecido por supuesto para Caribes, para Mike Álvarez, dignos representantes de Venezuela en la Serie del Caribe que se va a iniciar esta misma semana en Mazatlán. Triste, por supuesto, final para Cardenales, de lo que se esperaba. Parecía que iba a ser un tricampeonato, sin duda alguna. No se concreta, y no solo no se concreta, sino que terminan saliendo por la puerta de atrás en esta trilogía frente a Caribes. Sí, pareciera que no le salió nada bien a Cardenales en la final, ¿no? Si tú te vas a esos 2 encuentros parejos que mencionabas, creo que fue el segundo y el cuarto de la serie, esta serie podría estar 2-2 y bueno, sería espectacular viendo esta noche el quinto juego y una serie muy disputada, pero bueno, obviamente el hubiera no existe en el deporte. Yo me quedo con ese último batazo de Newman Romero, ¿no? Es como un resumen de lo que ha sido esta década para Caribes, estos 11 años, 4 títulos en 11 temporadas. Newman no podía casi que ni caminar y terminando el batazo para dejar el terreno a Cardenales, que en varias oportunidades perdió la oportunidad de terminar de abrir ese juego y quedaba como en el ambiente de, bueno, ahí viene Caribes y ya tú sabes, cuando estás 3-0 en contra en una final,
tienes esa presión, no te puedes equivocar, cualquier cosa se magnifica. Trajeron a Silvino Bracho vino tan valiente, le dan el batazo a Pedro Rodríguez. La verdad que tú revisas a quienes le dan los batazos, quienes fallaron en ciertas ocasiones. César Hernández yéndose por mala suerte firma y se va justo antes del último juego de la final. Pareciera que todo le salió mal a Cardenales en el desarrollo de la misma, ¿no? Incluso el quinto abridor que tenían pautado para esta noche, bueno, estará haciendo bullpen hoy allá en el Antonio Herrera Gutiérrez porque no pudo lanzar, irá a lanzar allá con Caribes en Mazatlán si se lo llevan, Williams Pérez. Nada salió del plan que tenía Cardenales de Lara y bueno, crédito también a Caribes que ayer lo comentábamos en esa edición de Sports en Directo en el canal de YouTube, que también está aquí en nuestro perfil de Instagram. Caribes tuvo bastantes altibajos durante la campaña y tuvo hasta que cambiar de manager por situaciones personales entre Melián y la directiva y sin embargo le siguió funcionando, salieron varios peloteros, de hecho en Cardenales hay varios peloteros que eran precisamente de Caribes de Anzoátegui y eso tiene que también sentirse hasta mejor, ¿no? Le ganaste al equipo que te había quitado quizás el nombre del mejor equipo del momento, era Cardenales hasta esta temporada y sin embargo lo vuelve a retomar Caribes. Creo que eso es digno de admirar porque desde aquella primera final que le ganaron a los Tigres de Aragua, si mal no recuerdo, con Julio Franco como manager, lo de Caribes ha sido continuo, ¿no? Más allá de que estuvieron algunos años en los que ni siquiera llegaron a finales, ha sido un equipo constante. Hablar de constancia es hablar de Caribes de Anzoátegui, aunque Lara también podría decir lo mismo, ¿no? Fíjate que ayer lo comentamos muy brevemente porque no se había dado la barrida, pero de las 5 finales que disputó Cardenales de Lara en los últimos 5 años, nada más ganan 2. Te quedas con un sabor como agridulce, ¿no? Hemos sido quizás el mejor equipo de nada más de los últimos 5 años, pero nada más se traduce en 2 títulos. Y fueron 6 en general, 6 finales en esta última década para Cardenales, de las cuales únicamente fueron par de campeonatos para ellos. En el caso de Caribes, ahí se ve la efectividad, 6 finales también para ellos en los últimos 10 años, pero han ganado 4. Entonces ahí justamente es donde se ve el golpe sobre la mesa. Son los dos equipos, los dos mejores equipos de la década en la pelota venezolana, de la última década, sin duda alguna. Pero ahora sí, creo que ya con tranquilidad se puede rankear primero Caribes y después Cardenales en lo que ha sido los mejores equipos de esta última década en la Liga Venezolana. Tenía su opción Cardenales evidentemente un tricampeonato vale muchísimo, así que nadie le hubiese podido quitar ese honor del mejor equipo de la última década Cardenales si conseguía el tricampeonato, pero eso todo se decidía en esta final y termina siendo Caribes que no deja ningún tipo de duda, no solo ganando, repito, sino ganando además por barrida. Así es, sí, yo creo que obviamente creo que al fanático del béisbol, a menos que seas de Caribes, no le gusta una barrida, ¿no? Queríamos ver una final un poquito más claro. No voy a decir competitiva, pero más reñida o más extensa, que pudiese darnos un poquito más de juegos, pero eso también le permite a Caribes ahora prepararse de una mejor manera para la Serie del Caribe, y Venezuela tiene una deuda en la Serie del Caribe, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, inmensa, así que ahí Caribes ojalá sea el primero que pueda empezar a ganar títulos para Venezuela, que se ha quedado rezagado en ese aspecto, ¿no? Y lamentablemente, a pesar de haber llevado equipos muy competitivos, no han logrado la manera de conseguir un campeonato. Ojalá Caribe sea el primero que pueda darnos esa alegría. Sí, esperemos que sea así porque es una deuda inmensa y de años de Venezuela justamente en la Serie del Caribe, incluso a veces llevándose trabucos que parecía que no había forma de que perdieran y terminan cayendo. ¿Quién recuerda por lo menos aquella final contra México que terminó ganando en una final que parecía que Venezuela estaba embalado a Caribe? Justamente era el equipo que estaba en esa final. Parecía que el título venía en esa Serie del Caribe y México terminó ganando de forma increíble aquel compromiso. Pero bueno, justamente la Serie del Caribe en Mazatlán, en México, inicia esta misma semana. Los invitamos, por supuesto, a que se mantengan en sintonía de sportsvenezuela.com. Tenemos muchos trabajos interesantes y seguiremos haciendo, por supuesto, cobertura a la selección, quienes van a reforzar a Venezuela junto a Caribes para esta edición de la Serie del Caribe, que va a estar, por supuesto, muy interesante. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado conmigo justamente y haber compartido con todos nosotros en este live que vamos a estar haciendo, como tú siempre dices, con mucha frecuencia, rumbo por supuesto a la Serie del Caribe, una vez que inicie también la temporada de las Grandes Ligas, y además que por Venezuela no es solo béisbol, sino que hay muchas cosas, y por supuesto estamos pendientes de todas las disciplinas. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros,
Y bueno, nosotros por acá nos despedimos y nos vamos a reencontrar, por supuesto, muy pronto en una nueva oportunidad.